todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, vamos a explorar un interesante tema, con una combinación entre espiritualidad y psicología. La inteligencia emocional para tu fascinante vida. Comencemos. La inteligencia emocional es un concepto que se ha puesto muy de moda, y que para muchos expertos en materia de psicología, puede transformar tanto tu vida personal como tus relaciones con los demás. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad de reconocer, entender y gestionar tus propias emociones, así como las de las personas que te rodean. Su importancia radica en que mejora nuestras relaciones, decisiones y bienestar emocional. El concepto de inteligencia emocional comenzó a ganar popularidad en la década de 1990, especialmente después de la publicación del libro Inteligencia Emocional, por Daniel Goleman en 1995. En este libro, Goleman presentó la idea de que las habilidades emocionales pueden ser tan importantes, o incluso más, que el coeficiente intelectual en la vida personal y profesional. Daniel Goleman es un psicólogo, periodista y autor estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en el campo de la inteligencia emocional. Nacido el 7 de marzo de 1946, Goleman ganó prominencia con su libro Inteligencia Emocional, publicado en 1995, que popularizó el concepto, y demostró cómo la inteligencia emocional puede ser más determinante que el coeficiente intelectual en el éxito personal y profesional. Goleman ha investigado temas como la conciencia emocional, la empatía y las habilidades interpersonales, y ha escrito sobre cómo estas competencias pueden aplicarse en diversos ámbitos, desde la educación hasta el liderazgo empresarial. Además, ha trabajado en la promoción de la atención plena y la inteligencia social como herramientas para mejorar la vida cotidiana. Su enfoque ha influido en la psicología moderna y en la manera en que entendemos las emociones y su impacto en nuestras vidas. Goleman describe que la inteligencia emocional se basa en 5 componentes esenciales, como la autoconciencia para reconocer tus propias emociones y su impacto, la autogestión para controlar tus reacciones emocionales, la conciencia social para comprender las emociones de los demás, las habilidades interpersonales para construir relaciones efectivas, y la toma de decisiones responsables para hacer elecciones que reflejen consideración y empatía. Antes de esto, la noción de inteligencia emocional había sido introducida por otros psicólogos, como Peter Salovey y John D. Mayer, en un artículo académico de 1990. Sin embargo, fue Goleman quien llevó el concepto al público general y a la cultura popular, destacando su relevancia en diversas áreas como el liderazgo, la educación y las relaciones interpersonales. Desde entonces, la inteligencia emocional se ha convertido en un tema fundamental en la psicología, el desarrollo personal y el ámbito empresarial, siendo ampliamente estudiada y aplicada en diferentes contextos. Para facilitar tu comprensión, te comparto algunos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Has reconocido que te sientes con mucha ansiedad antes de una presentación? Aplica la autoconciencia. Tómate un momento para identificar la fuente de tu ansiedad. Puede ser que tengas miedo al juicio. Una vez que lo reconozcas, puedes trabajar en técnicas de relajación o de mayor preparación para tu presentación. Ejemplo 2. Te sientes con mucha frustración por un compañero de trabajo que no cumple con sus tareas. Aplica la autogestión. En lugar de reaccionar con enojo, respira hondo y espera antes de hablar. Aborda la situación de manera constructiva, planteando tus preocupaciones de forma calmada. Ejemplo 3. Notas que un amigo,
parece estar más callado y distante de lo habitual. Aplica la conciencia social. Pregúntale si está bien y ofrécele tu apoyo. Esta acción demuestra que te importa y que eres sensible a sus emociones. Ejemplo 4. Durante una discusión, alguien se siente atacado y se cierra. Aplica las habilidades interpersonales. En lugar de insistir en tu punto, escucha sus preocupaciones y valida sus sentimientos. Cambia el enfoque hacia un diálogo constructivo. Ejemplo 5. Debes decidir si aceptar un nuevo trabajo que te ofrece más dinero, pero que afectará tu tiempo con tu familia. Aplica la toma de decisiones responsables. Evalúa no solo los beneficios financieros, sino también cómo impactará tu bienestar emocional y tus relaciones. Toma una decisión que esté alineada con tus valores. Ejemplo 6. Alguien en tu círculo social acaba de pasar por una pérdida. Aplica la empatía. Ofrece tu apoyo, escucha sin juzgar y comparte tus condolencias de manera genuina. A veces, simplemente estar presente es lo más valioso. Ejemplo 7. Te sientes abrumado por múltiples responsabilidades en el trabajo y en casa. Aplica el manejo del estrés. Practica técnicas de manejo del estrés, como la meditación o el ejercicio, y establece límites claros sobre tus responsabilidades para evitar el agotamiento. Ejemplo 8. Sientes que tus ideas no son tomadas en cuenta en reuniones. Aplica la asertividad. Expresa tus opiniones con claridad y respeto, pidiendo la oportunidad de compartir tu perspectiva. La asertividad ayuda a que te escuchen sin generar conflictos. Ejemplo 9. Tienes un desacuerdo con un amigo cercano. Aplica el manejo de conflictos. Aborda el conflicto de manera directa y amable, enfocándote en resolver la situación en lugar de ganar la discusión. Utiliza un lenguaje que evite la confrontación. Ejemplo 10. Sientes que los problemas del día a día te abruman. Aplica la gratitud. Practica la gratitud escribiendo 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Este simple acto puede cambiar tu perspectiva y mejorar tu bienestar emocional. Al desarrollar esta capacidad, no solo aumentamos nuestra autoconciencia y autogestión, sino que también mejoramos nuestras interacciones y nuestro bienestar general. Pero, la inteligencia emocional puede ser utilizada de manera inapropiada. Te comparto 3 ejemplos. Primer uso inapropiado. Una persona que tiene una alta empatía puede absorber el estrés y las emociones negativas de los demás, llevándola a un estado de agotamiento emocional. Esto puede afectar su bienestar mental y emocional, llevándola a sentirse abrumada o ansiosa. Segundo uso inapropiado. Una persona puede utilizar su inteligencia emocional para justificar comportamientos dañinos, como la agresión pasiva o la crítica encubierta, bajo la premisa de que solo están expresando sus sentimientos. Esto puede crear un ambiente tóxico, donde las quejas y la negatividad prevalecen, perjudicando las relaciones. Tercer uso inapropiado. Una persona puede usar su inteligencia emocional para justificar no actuar en situaciones de injusticia o abuso, diciendo que prefiere mantener la paz o no herir a nadie. Esta pasividad puede perpetuar situaciones dañinas y hacer que otros se sientan desprotegidos o menospreciados. Es importante utilizar la inteligencia emocional de manera ética y equilibrada, asegurando que se use para fomentar relaciones saludables para un entorno positivo.
podemos usar estrategias para fortalecerla. Te presento algunas de ellas. 1. Practica la autorreflexión. La autorreflexión es una herramienta poderosa para mejorar tu inteligencia emocional. Dedica tiempo diariamente a pensar sobre tus experiencias, emociones y reacciones. Puedes llevar un diario donde anotes situaciones que te causaron emociones intensas, reflexionando sobre qué las desencadenó y cómo respondiste. Pregúntate, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? Esta práctica no solo te ayudará a comprenderte mejor, sino que también te permitirá identificar patrones en tu comportamiento que podrías querer cambiar. Con el tiempo, esta autorreflexión te permitirá ser más consciente de tus emociones y, por ende, manejarlas de manera más efectiva. 2. Escucha más activamente a los demás. La escucha activa es una habilidad fundamental para desarrollar la inteligencia emocional. Para practicarla, es importante que te enfoques completamente en la persona que está hablando, evitando distracciones y demostrando tu interés a través de gestos y palabras. Haz preguntas clarificadoras y repite lo que has entendido para asegurarte de que has captado el mensaje correctamente. Esta práctica no solo fortalecerá tus relaciones interpersonales, sino que también te permitirá sintonizar mejor con las emociones y necesidades de los demás. Con el tiempo, al sentirte más conectado con las personas a tu alrededor, tu capacidad para empatizar y responder de manera adecuada aumentará significativamente. 3. Aprende a gestionar tus reacciones emocionales. Gestionar tus reacciones emocionales es esencial para mejorar tu inteligencia emocional. Una manera efectiva de hacerlo es practicar técnicas de regulación emocional. Por ejemplo, cuando sientas que una emoción intensa está surgiendo, detente y respira profundamente. Reconoce la emoción y dale un nombre. Esto puede ayudarte a distanciarte un poco de la intensidad del sentimiento. Reflexiona sobre la mejor manera de actuar en esa situación. Además, considera desarrollar estrategias como la meditación o la atención plena, que te enseñan a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Con el tiempo, estas prácticas te ayudarán a responder de manera más equilibrada y racional en situaciones emocionalmente cargadas. 4. Busca retroalimentación de los demás. Otra forma de desarrollar tu inteligencia emocional es solicitar retroalimentación honesta de personas de confianza en tu vida. Pregunta cómo perciben tus reacciones y comportamientos en diversas situaciones. A veces, otros pueden ver patrones que tú no notas. Esta retroalimentación te brindará una perspectiva externa valiosa, lo que te permitirá identificar áreas de mejora. Al recibir comentarios, trata de mantener una actitud abierta y receptiva, sin defenderte. Usa esta información como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. 5. Practica la empatía. Desarrollar la empatía es crucial para mejorar tu inteligencia emocional. Puedes comenzar a practicar la empatía al intentar ver las situaciones desde la perspectiva de los demás. Cuando alguien comparta una experiencia difícil, haz un esfuerzo consciente por imaginar cómo se siente y qué puede estar pensando. Además, al interactuar con personas de diferentes contextos culturales o sociales, tómate el tiempo para aprender sobre sus experiencias y desafíos. Esta práctica no solo enriquecerá tu comprensión del mundo, sino que también te permitirá establecer conexiones más profundas y significativas con quienes te rodean. 6. Establece metas personales. Establecer metas relacionadas con el desarrollo de tu inteligencia emocional es otra manera efectiva de trabajar en esta habilidad. Puedes fijarte objetivos específicos, como mejorar tus habilidades de comunicación o aprender a manejar mejor el estrés. Anota tus metas y revisa regularmente tu progreso.
Al tener un enfoque claro y medible, te será más fácil identificar tus logros y áreas que aún necesitan atención. Esto te mantendrá motivado y comprometido con tu crecimiento emocional. 7. Aprende a aceptar y expresar emociones. Es fundamental aprender a aceptar y expresar tus emociones de manera saludable. Muchas personas tienden a reprimir o ignorar sus sentimientos, lo que puede llevar a problemas emocionales más serios. Practica reconocer cuando sientes emociones intensas y permite que fluyan en lugar de reprimirlas. Busca maneras constructivas de expresarlas, ya sea a través de la conversación, el arte o el ejercicio. Esta práctica te ayudará a sentirte más en control de tus emociones y a construir una relación más saludable contigo mismo. Al implementar estas estrategias en tu vida diaria, podrás desarrollar y fortalecer tu inteligencia emocional, lo que te permitirá mejorar tus relaciones y bienestar general. La inteligencia emocional desempeña un papel crucial en el bienestar mental. Las personas con alta inteligencia emocional tienden a ser más autoconscientes, lo que les permite identificar y entender sus emociones. Esta autoconciencia es esencial para la resiliencia, ya que les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva positiva. Por ejemplo, al reconocer que la ansiedad es una respuesta natural a situaciones estresantes, estas personas pueden emplear estrategias de regulación emocional, como la respiración profunda o la reestructuración cognitiva, para manejar su malestar. Además, la inteligencia emocional permite a las personas desarrollar relaciones interpersonales más sólidas, lo que actúa como un factor protector contra la depresión y la ansiedad. La habilidad de empatizar con los demás y comunicarse efectivamente reduce la sensación de aislamiento, lo que es fundamental para una buena salud mental. Es decir, al fomentar una mayor inteligencia emocional, podemos mejorar nuestra capacidad para gestionar las emociones, lo que a su vez promueve un mayor bienestar psicológico. Pero también, en la era digital, las interacciones tecnológicas están moldeando nuestra inteligencia emocional y nuestras habilidades de comunicación. Las redes sociales, por ejemplo, han cambiado la forma en que expresamos y percibimos las emociones. A menudo, la comunicación en línea carece de las señales no verbales, que son cruciales para la empatía y la comprensión emocional. Esto puede llevar a malentendidos y conflictos, afectando negativamente nuestra capacidad para conectarnos emocionalmente con los demás. Por otro lado, la inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel en el desarrollo de la inteligencia emocional. Herramientas como chatbots y aplicaciones de bienestar mental están diseñadas para ayudar a las personas a manejar sus emociones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque estas tecnologías pueden ofrecer apoyo, nunca podrán reemplazar la profundidad de la conexión humana. A medida que avanzamos, será crucial encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y el desarrollo de nuestras habilidades emocionales en la vida real. Numerosos líderes y empresas han demostrado que la inteligencia emocional es un factor clave para el éxito. Por ejemplo, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha sido elogiado por su enfoque en la empatía y la cultura organizacional. Desde que asumió el cargo, ha transformado Microsoft, fomentando un ambiente colaborativo y apoyando el desarrollo emocional de los empleados, lo que ha llevado a un aumento significativo en la productividad y la satisfacción laboral. Otro ejemplo es Oprah Winfrey, quien ha utilizado su propia inteligencia emocional para conectar con su audiencia a un nivel profundo. Su capacidad para empatizar y comunicar temas emocionales ha resonado con millones, lo que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más influyentes en los medios de comunicación. A medida que el mundo cambia, también lo hace la inteligencia emocional. La creciente interconexión global y los rápidos avances tecnológicos presentan tanto desafíos como oportunidades.
En el futuro, es probable que veamos un mayor énfasis en la educación emocional, no solo en el aula, sino también en entornos corporativos y comunidades. Además, la inteligencia emocional podría integrarse más en la inteligencia artificial, mejorando las interacciones humanas y ofreciendo soporte emocional personalizado, siempre asegurando su uso de manera ética y que no reemplace la conexión humana. La inteligencia emocional es una habilidad esencial en el mundo actual, impactando no solo nuestra salud mental y relaciones, sino también nuestras interacciones en la era digital. Lo que verás a continuación es un cuestionario de autoanálisis divertido y breve, de solo 10 preguntas, que te será muy útil e interesante para descubrir si usas tu inteligencia emocional. Cada pregunta tiene 3 opciones, donde una de ellas es la correcta. 1. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas una crítica constructiva? A. Me siento ofendido y me cierro a la conversación. B. Escucho con atención y trato de aprender de ella. C. Ignoro la crítica y sigo adelante. Respuesta correcta B. Escucho con atención y trato de aprender de ella. Escuchar y aprender es un signo de alta inteligencia emocional. 2. Cuando alguien cercano está pasando por un momento difícil, ¿qué haces? A. Le digo que se calme y que no es tan grave. B. Intento comprender cómo se siente y le ofrezco mi apoyo. C. Cambio de tema para evitar incomodidades. Respuesta correcta B. Intento comprender cómo se siente y le ofrezco mi apoyo. La empatía y el apoyo son indicadores clave de inteligencia emocional. 3. ¿Cómo manejas el estrés en situaciones difíciles? A. Me dejo llevar por la ansiedad y la frustración. B. Practico técnicas de relajación y busco soluciones. C. Ignoro el estrés y espero que pase. Respuesta correcta B. Practico técnicas de relajación y busco soluciones. La autorregulación emocional es una habilidad fundamental. 4. ¿Con qué frecuencia reflexionas sobre tus emociones y reacciones? A. Rara vez, prefiero no pensar en ello. B. A menudo, me gusta entenderme mejor. C. Solo cuando alguien me lo señala. Respuesta correcta B. A menudo, me gusta entenderme mejor. La autorreflexión es crucial para la autoconciencia. 5. ¿Cómo sueles abordar los conflictos con los demás? A. Evito el conflicto y espero que se resuelva solo. B. Busco un diálogo abierto para encontrar una solución. C. Me enfrasco en discusiones y trato de ganar la pelea. Respuesta correcta B. Busco un diálogo abierto para encontrar una solución. La habilidad para manejar conflictos de manera constructiva refleja inteligencia emocional. 6. Cuando alguien te comparte una experiencia emocional, ¿cómo reaccionas? A. Escucho, pero rápidamente cambio de tema. B. Le presto atención y trato de comprender su perspectiva. C. Le digo que debería superarlo y no darle tanta importancia. Respuesta correcta B. Le presto atención y trato de comprender su perspectiva. La escucha activa y la empatía son esenciales. 7. ¿Cómo te sientes al recibir elogios o reconocimiento por tu trabajo? A. Me siento incómodo y no sé cómo responder. B. Agradezco el elogio y lo acepto con humildad. C. Creo que no merezco el reconocimiento. Respuesta correcta B. Agradezco el elogio y lo acepto con humildad. La aceptación de elogios refleja autoconfianza. 8. Si alguien te interrumpe mientras hablas, ¿cómo reaccionas? A. Me molesto y continúo hablando más alto.
B. Le doy la oportunidad de expresarse y luego continúo. C. Ignoro su interrupción y sigo con lo que decía. Respuesta correcta B. Le doy la oportunidad de expresarse y luego continúo. Manejar interrupciones con calma demuestra autorregulación. 9. ¿Qué haces cuando sientes que tus emociones están a punto de desbordarse? A. Las reprimo y trato de ignorarlas. B. Reconozco cómo me siento y busco un momento para calmarme. C. Exploto y dejo que mis emociones controlen la situación. Respuesta correcta B. Reconozco cómo me siento y busco un momento para calmarme. Reconocer y gestionar las emociones es clave. 10. ¿Cómo manejas la frustración cuando algo no sale como esperabas? A. Me frustro y culpo a los demás. B. Analizo la situación y busco alternativas. C. Me desanimo y dejo de intentar. Respuesta correcta B. Analizo la situación y busco alternativas. La capacidad de adaptarse y buscar soluciones es un signo de inteligencia emocional. Interpretación de tus resultados. Si la mayoría de tus respuestas fueron A, esto puede indicar que tienes dificultades para gestionar tus emociones y tus interacciones con los demás. Es posible que tiendes a evitar conflictos y a reprimir tus sentimientos, lo que puede llevar a malentendidos en tus relaciones. Considera trabajar en tu autoconciencia y en tus habilidades de comunicación. Prácticas como la meditación, la autorreflexión y la terapia pueden ser útiles para mejorar tu inteligencia emocional. Si la mayoría de tus respuestas fueron B, felicidades. Este resultado sugiere que posees un nivel saludable de inteligencia emocional. Eres capaz de reconocer tus emociones y las de los demás, y tiendes a manejar los conflictos de manera constructiva. La empatía y la autorregulación parecen ser puntos fuertes para ti. Sigue desarrollando estas habilidades. Puedes hacerlo a través de la práctica continua, el aprendizaje sobre inteligencia emocional, y buscando oportunidades para aplicar estas habilidades en situaciones desafiantes. Lo estás haciendo muy bien. Si la mayoría de tus respuestas fueron C, este patrón puede indicar que tienes dificultades significativas para entender y gestionar tus emociones y las de los demás. Puede que tiendes a ser evasivo en situaciones emocionales o a reaccionar de manera poco constructiva ante los conflictos. Es recomendable que trabajes en tu autoconocimiento y habilidades interpersonales. Considera buscar recursos como libros sobre inteligencia emocional, cursos o terapia para mejorar en estas áreas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la inteligencia emocional con la espiritualidad? Su relación está en que la inteligencia emocional promueve la empatía, la compasión y la conexión con los demás, que son valores centrales en muchas tradiciones espirituales. De hecho, Jesús es un modelo realmente admirable e inspirador de inteligencia emocional. Su vida y enseñanzas es un reflejo maravilloso de su comprensión profunda de las emociones y las relaciones humanas. Si miramos la vida de Jesús, podríamos descubrir de forma simple y fácil ejemplos claros de su inteligencia emocional en acción. Su forma de interactuar con los demás y afrontar situaciones difíciles nos ofrece lecciones más que valiosas. Dentro de su autoconciencia, Jesús mostraba una profunda comprensión de sus propias emociones. Un momento clave es su oración en el huerto de Getsemaní, donde se retiró a reflexionar y a conectarse con sus sentimientos antes de enfrentar la crucifixión. Al hacerlo, demostró la importancia de la introspección. Dentro de su autogestión, Jesús, a lo largo de su vida mantuvo la calma, incluso en situaciones de gran tensión. Cuando fue confrontado por los fariseos o en momentos de conflicto, optó por respuestas llenas de amor y compasión,
en lugar de reaccionar con ira o resentimiento. Dentro de su conciencia social, la empatía de Jesús hacia los marginados, los enfermos y los pecadores es muy notable. Por ejemplo, cuando sanó a un leproso, no solo trató su enfermedad física, sino que también atendió su angustia emocional, mostrándole amor y aceptación. Dentro de sus habilidades interpersonales, la habilidad de Jesús para construir relaciones auténticas es admirable. Con sus discípulos, fue un mentor, un amigo y un guía. Los alentó en sus dudas y los corrigió cuando era necesario, creando un ambiente de confianza y respeto. Y en su toma de decisiones responsables, Jesús tomó decisiones guiadas por la compasión. Un ejemplo es cuando decidió perdonar a la mujer adúltera en lugar de condenarla, mostrando que su prioridad era el amor y el perdón, en lugar del juicio. Como podrás notar, la inteligencia emocional es una habilidad vital y muy poderosa en nuestra vida diaria, que todos podemos cultivar. Nos permite mejorar nuestra propia calidad de vida y a crear un ambiente más positivo y comprensivo a nuestro alrededor. Además, enfrentar desafíos con mayor fortaleza y a sanar heridas con el perdón. Tal cual como lo hizo Jesús, quien no solo nos ofrece un modelo de espiritualidad, sino que también nos proporciona lecciones valiosas sobre cómo manejar nuestras emociones y relaciones. Nos enseñó que la verdadera fuerza radica en la empatía, la compasión y la comprensión. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar sus vidas y las de quienes le rodean. A él le permitió conectar profundamente con las personas y le ayudó a cumplir su propósito en la vida. En un mundo que a menudo puede parecer caótico, lleno de estrés y divisiones, sus enseñanzas sobre empatía y comprensión son más relevantes que nunca. Así es que, practica la escucha, abraza la vulnerabilidad y actúa con generosidad. Así, podrás iluminar el camino hacia un mundo más amable y compasivo. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.